Listo, bueno. Entonces también antes que nada, pues muchas gracias también por asistir a la revisión de tema. Yo soy Juan José Ibarra, yo soy integrante del grupo de interés en medicina interna de la Universidad de los Andes y el día de hoy vamos a revisar el lupus eritematoso sistémico. Esta revisión va enfocada al tema del diagnóstico, manifestaciones clínicas y un brochazo al tratamiento. Esta patología realmente es bastante amplia y sus complicaciones y sus diferentes compromisos pues van a tener diferentes enfoques terapéuticos. Entonces, por eso el objetivo de esta revisión de entrada no es ser tan detallados con el tratamiento, pero sí dar como unas pequeñas pautas generales del mismo. Y nada más. Entonces, sin más, vamos a comenzar con la revisión del tema. Para esta revisión, bueno, también si alguien de pronto tiene dudas o preguntas, también me pueden interrumpir, alzar la mano, no hay problema, ¿listo? Bueno, muy bien. Entonces, yo me basé realmente en las recomendaciones de tratamiento de la EULAR y también una revisión del New England Journal of Medicine de lupus eritematoso, así como otros artículos que iré referenciando, pues, de acuerdo al contenido que usé los mismos en cada diapositiva. ¿Listo? La agenda para revisión de hoy es introducción y definición, epidemiología y fisiopatología, presentación clínica, y aquí incluimos las diferentes manifestaciones clínicas de la enfermedad, diagnóstico y clasificación, diagnóstico listo, discúlpenme, qué pena, es que tuve un problema con el internet, ya. Listo, ¿se ve la presentación? Sí, Sí, todo bien. listo, súper. Entonces, finalmente, pues esto, yo creo que alcanzamos a hablar de esto, entonces la agenda de la revisión básicamente es esta. Bueno, primero como una rápida introducción, el lupus eritematoso sistémico recibe su nombre debido a esas características. En una revisión histórica, pues digamos que se fue acuñando el nombre completo como por partes, iniciando su descripción como lupus. Todavía se tiene un poco de dudas con respecto al origen de por qué se le denominó lupus. Antiguamente esta palabra pues significa realmente lobo en latín y la usaban como un común para poder describir una gran mayoría de lesiones ulcerativas que tenía una morfología similar a la mordedura de un lobo, o eso es lo que ellos comentan. Entonces, por eso es que digamos que gran parte de lesiones de cualquier etiología eran determinadas como lupus, ya sean de origen lúpico, como también, por ejemplo, origen infeccioso. Por ejemplo, estas dos imágenes perfectamente en la antigüedad podrían haber sido llamadas lupus, cuando actualmente pues tenemos realmente es una infección por micobacterias en piel, que es la primera foto, y una que es realmente un rash secundario a sífilis secundaria. Después el término eritematoso fue atribuido por Viet y Cazenave en 1833. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Ok, bueno. Eh, así, entonces íbamos en esta parte. Eritematoso pues significa básicamente enrojecimiento. Entonces fue nombrado gracias a Viet y Cazenave en una revisión que ellos hacían de estas lesiones, sin querer habiendo descrito lo que es el rash malar de esta enfermedad. Entonces habían atribuido, claro, como esto era una lesión cutánea en piel y pues era roja, pues le ponían como lupus eritematoso. Después Ferdinand Gebra describirá lo que es este eritema y le dará como tal ese nombre en alas de mariposa que nosotros conocemos clásicamente en la semiología. Finalmente, el término sistémico se atribuye principalmente al doctor William Osler, ya que en esos pacientes que tenían esas erupciones cutáneas principalmente, también cursaban con otros compromisos orgánicos, ya sean articulares o después en lo que eran autopsias, y le atribuiría este factor como diseminado o sistémico a la enfermedad. Ya después vendrían a atribuirle otros fenómenos que fueron descritos también en su tiempo, como lo serían la endocarditis, la pleuritis, y le atribuirán también cosas como el fenómeno de Raynaud, que a pesar de no ser completamente exclusivas de esta enfermedad, pues también se las acuñarían.
La definición del lupus eritematoso sistémico es realmente una enfermedad prototípica, crónica, multisistémica y autoinmune, la cual incluye un espectro amplio de manifestaciones y se caracteriza por la pérdida de la tolerancia inmune con anticuerpos antinucleares. Básicamente es la típica enfermedad para explicar la fisiopatología de los inmunocomplejos. Esta enfermedad sin duda es heterogénea, puede llegar a ser de difícil diagnóstico en ciertas ocasiones por sus amplias manifestaciones y su patogénesis todavía se debate un poco. Realmente hay una sucesión que plantean para explicar su origen. Esta gráfica pues es sencilla y me gusta mucho para eso, en la cual hay una serie de factores, ya sea genéticos, ambientales, inmunorregulatorios, esta parte hormonal un poco interrogada también y epigenéticos que lleva finalmente al reconocimiento de autoantígenos, autoantígenos nucleares y debido a una irregulación inmune, entonces van a haber formaciones de inmunocomplejos que generan una inflamación local y estas a su vez retroalimentan positivamente la inflamación sistémica, pudiendo ser virtual, casi que virtualmente afectar cualquier órgano, ya sea pulmón, ya sea riñón, ya sea cerebro, ya sea corazón, ¿de acuerdo? Para ejemplificar mejor esto, digamos que aquí también tenemos, yo hice como ese tipo de gráfica también basada en estas descripciones fisiopatológicas, donde gracias a esos factores tenemos un aumento de autoantígenos circulantes. Este aumento de autoantígenos circulantes también puede ser causado por otras cosas, como lo podría ser tanto un aumento de su producción, ya sea por un proceso apoptótico no controlado, así como una reducción en su aclaramiento, que también implica una disregulación inmunológica, incompetencia del sistema regulador CD4 o una inflamación sistémica de base que pues ya nos dé un ambiente inflamatorio de por sí, como podrían ser las infecciones del virus Epstein-Barr, la obesidad, entre otras condiciones, ¿listo? Cuando nosotros tenemos un reconocimiento de esos autoantígenos circulantes por cualquiera que sea la causa, entonces vamos a tener la formación de anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares y la formación de inmunocomplejos hacen dar un aumento de los siguientes mediadores inflamatorios. No son todos, pero son de los más importantes porque estos también incluso pueden ser blancos terapéuticos de la enfermedad, como lo son interferón alfa, el sistema BAF-BLIS, que es el sistema activador de células B, interleuquina 4, 6 y 10, el factor necrosis tumoral y lo que son los receptores, el TLR7 y 8, ¿listo? Entonces, esto lleva a dos escenarios donde tenemos por una parte una inflamación local por ese depósito de inmunocomplejos, pero los inmunocomplejos también retroalimentan, como les decía, positivamente esa inflamación. ¿Listo? Implicando que no hay una, y claro, eso sumado a una regulación o una incompetencia de ese sistema inmune regulador, entonces vamos a tener una condición inflamatoria, digamos, que se perpetúa en el tiempo si uno no la trata. Esto nos lleva entonces a las manifestaciones sistémicas de la enfermedad que, como les decía, pueden ser virtualmente en casi cualquier órgano. Llámese nefritis lúpica, lupus cutáneo, perioendocarditis, aquí también falta incluir miocarditis, poliartritis, miositis y también compromisos hematológicos y neurológicos, ¿de acuerdo? En la diapositiva anterior también había resumido esta parte, también como para entender que los anticuerpos antinucleares pues también se pueden dividir en dos grandes categorías, ya que hay diferentes epítopes a los que pueden ser reconocidos. Entre esos pueden ser tanto aquellos que se unen al nucleosoma que implican ADN y las histonas, como aquellos que se unen a proteínas de unión al RNA que forman pues complejos RNA-proteína. Y lo mismo que les comentaba, esa inflamación local y perpetuación inflamatoria por el propio inmunocomplejo. Antes también, entonces, es importante describir la epidemiología de la enfermedad. Digamos que en cuanto a datos globales, tiene una prevalencia del 73,8 al 109,9 casos por 10.000 habitantes, una incidencia de 5,6 a 6,2 por 100.000 habitantes y digamos que es más prevalente en aquellas de sexo femenino. Relaciones descritas entre 2,1 a 15,1 a nivel global. Ya también les voy a traer datos para Colombia. El pico de frecuencia a nivel global de esta enfermedad es entre los 24 y 32 años y se ven principalmente en aquellos que son afroamericanos e hispánicos, ¿de acuerdo? Entonces también podemos ver otras prevalencias también dependiendo del territorio, como podemos ver que Norteamérica tiene una prevalencia bastante alta, así como lo podría ser Centroamérica y Suramérica, ¿listo? En cuanto a datos para Colombia, digamos que esta también va parte de un estudio
que se hizo entre 2012 y 2016 basado en la recolección de datos de pacientes diagnosticados con lupus eritematoso. Esto recolectado gracias a datos del CIE-10 y el RIPS, de cosa que pues digamos que nos puede tener ciertas limitaciones tanto de sobreestimación como de infraestimación de datos, pero sigue siendo pues una muestra representativa. Vemos cómo está esta, que es una gráfica de prevalencia por 100.000 habitantes según los grupos de edad, y podemos darnos cuenta que la principal prevalencia en Colombia está entre los 30 y 60 años, donde vemos como el gran grupo de pacientes, ¿listo? Esta gráfica no está ajustada por género y también está ajustada por fechas, ¿de acuerdo? Digamos que la prevalencia a lo largo del tiempo hasta 2016 pues ha sido relativamente similar entre los años. Ese también mapa es muy interesante porque también lo que hace es clasificarlo dependiendo del territorio. Entre más oscuro sea el color de del departamento, pues más prevalente es. Nos damos cuenta que en el departamento de lo que es Antioquia, en Bogotá, en Caldas y en Risaralda suele ser bastante prevalente. Nos damos cuenta también como en la periférica es un poco es menos prevalente, incluso hay unos datos que podrían no estar recolectados, esto tal vez por la centralización del país y por la falta de registros en estas áreas, digamos, del país, que pues también nos podría llevar a una infraestimación de los datos. Pues claro, la gran mayoría están a nivel central en las grandes ciudades de Colombia. Entonces, como les decía, pues tiene bastantes limitaciones, pero sigue siendo una muestra representativa, por lo menos para nuestros territorios circundantes. Y claro, sin contar el hecho de que esta enfermedad también podría ser infradiagnosticada, infradetectada y por lo tanto también subestimada en su prevalencia. Bueno, ya habiendo dicho eso, entonces podemos pasar a hablar lo que es la presentación clínica. Entonces vamos a hacer como un pequeño recorrido por cada una de las manifestaciones de la enfermedad y también sus implicaciones clínicas, prevalencia y demás. Entonces, esa es una gráfica que demuestra la prevalencia de manifestaciones clínicas durante todo el curso de la enfermedad en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Las principales manifestaciones son de carácter musculoesquelético, seguidas de las cutáneas, hematológicas, neurológicas, cardiopulmonares y renales. También tenemos en su menor medida gastrointestinales, trombosis y oculares. Las trombóticas son un poco menos prevalentes, pero van a estar íntimamente relacionadas también con los defectos hematológicos, que también son un gran grupo, ¿listo? Entonces también podemos ver otro gráfico que lo que hace también es clasificar esas manifestaciones dependiendo de si se las vemos al inicio de la enfermedad o durante todo el tiempo. Vemos como también cosas como las artralgias pueden estar hasta en el 85%, las erupciones cutáneas hasta el 78%, los síntomas constitucionales hasta el 77%, el compromiso renal. Vemos como al inicio puede ser tan bajo como 38% y en cualquier momento el 74% de los pacientes en el curso de enfermedad lo van a manifestar. Entonces, digamos que eso también es importante, pues también reconocerlo, porque también cuando hagamos el enfoque de cómo podría llegarme un paciente con esto, vamos a darnos cuenta de que hay ciertas manifestaciones que, a pesar de no ser exclusivas y poderse ver también en artritis reumatoide, en otras enfermedades también de carácter reumatológico, pues unas nos van a ser más dicientes que otras para sospechar de pronto un lupus, ¿listo? Incluyendo pues también la aproximación paraclínica. Entonces, comenzando con las manifestaciones musculoesqueléticas, las principales van a ser las artralgias y las mialgias, poliartritis no erosiva, deformidades de la mano, miopatía y miositis y la necrosis isquémica del hueso, ¿ok? Es importante porque digamos que una parte es fundamental va a ser el diagnóstico diferencial con artritis reumatoide, ¿listo? Yo les voy a ahorita una gráfica muy importante también de las diferencias de cómo es la artropatía entre artritis reumatoide y lupus, ¿de acuerdo? Entre las manifestaciones musculoesqueléticas principales que podemos encontrar en lupus están estas, principalmente lo que es una artropatía lúpica. La artropatía lúpica puede llevar a deformidades en cuello de cisne, subluxación de articulaciones metacarpofalángicas, pero lo importante de esas manifestaciones es que no cursan con erosión o con quistes que son más dicientes de artritis reumatoide. Ahora, también hay casos de casos, no quiere decir que no puede ocurrir. En una gran medida, casi el 2 al 1% de pacientes pueden llegar a tener atropatías deformativas no corregibles, como la que vemos también debajo de la foto de artropatía lúpica, donde vemos múltiples deformidades con cuello de cisne. Otra también clásicamente descrita es la artropatía de Jacquard. Esta fue, digamos, antes atribuida como una secuela
de lo que era la fiebre reumática. Ya después se atribuyó que también puede estar presente en pacientes con lupus eritematoso. Em, Adicionalmente, entonces, la artropatía de Yacob se describe como aquella en desviación cubital, ¿sí? De la muñeca, y esta es corregible, es decir, si usted le llega a dar la mano a este paciente, muy probablemente pueda corregir su postura, cosa que no podría verse en una artropatía degenerativa o deformante como lo puede ser en la artritis reumatoidea. La principal causa de la artropatía de Yacob es esta inflamación de la cápsula articular de las articulaciones metacarpofalángicas y puede estar presente hasta en el 5% de pacientes con lupus eritematoso. Y como les decía, pues esto clásicamente fue escrita realmente como una secuela de la fiebre reumática. La tendinopatía, que la tendinopatía también por lupus puede ser bastante inespecífica y puede afectar múltiples grupos musculares, entre esos manguitos rotadores, puede también cursar con epicondilitis, tendinitis del Aquiles, fascitis plantar y puede tener una prevalencia bastante alta, casi hasta el 44% en pacientes con lupus. Bueno, pueden terminar también en servicios de ortopedia, y entonces por eso es importante que aquellos pacientes también que se presenten con tendinopatías y otros síntomas o cuestión de enfermedad reumatológica, pues hacer una historia clínica completa para descartar de pronto una de estas etiologías. Otras que también las describimos que son un poco más infrecuentes son la necrosis avascular. La necrosis avascular principalmente en miembros inferiores, da pues de la cabeza tibial o femoral y se puede presentar hasta casi entre el 5 y 15% de pacientes. Claro que es importante también en la historia clínica pues ver qué grupo etario la sufre y distinguirla de otras patologías más bien secuelares a defectos congénitos de la cadera no corregidos, que también es importante. Ahora, la miositis es una manifestación más extraña, pero puede estar presente y es más bien de origen proximal. La pueden ver tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. 20 a 25% de pacientes podrían presentarla, ¿de acuerdo? Estos cambios tampoco en resonancia suelen tener no suelen ser tampoco característicos realmente de la enfermedad. Si nos damos cuenta por ahora, vemos cómo hay manifestaciones que pueden también presentarse de manera aislada o secuelares a otros procesos y no son tampoco tan características del lupus. Ahora, con excepción de la artropatía de Yacob, que pues sí es más propia de las enfermedades reumatológicas, sin duda. Ahora, también esta gráfica es la que les comentaba sobre el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer con artritis reumatoide y hay que diferenciar las características de las manifestaciones musculoesqueléticas para poder hacer una correcta aproximación diagnóstica. En rojo señalé como las que son como más dicotómicas, ¿sí? En las otras que van a ver, digamos que sí se parecen mucho. Por ejemplo, las artralgias son comunes en las dos, las artritis en ese caso pues también son comunes, siendo deformativa la de la artritis reumatoide, ambas son simétricas, el compromiso de articulaciones suele ser también similar. Lo que no es igual es que la artropatía o las manifestaciones musculoesqueléticas por lupus suelen cursar con hipertrofia sinovial, con anormalidades mínimas de la membrana sinovial, en cambio la artritis reumatoide pues son de carácter proliferativo. El líquido sinovial de articulación en contexto de lupus es más bien un transudado. Pueden haber nódulos subcutáneos más propios de la artritis reumatoide, erosiones muy comunes en la artritis reumatoide y muy raras en el contexto de lupus. También como llama, como ese stiffness matutino, que es más frecuente en la artritis reumatoide, dura casi horas, ¿listo? La necrosis vascular en artritis reumatoide es muy poco frecuente. Y ya como les contaba, pues nada, procesos deformativos y demás son más frecuentes pues en la artritis reumatoide. Con esta gráfica podemos, digamos, saber incluso qué preguntar y qué buscar en los pacientes también puede hacer una correcta aproximación diagnóstica en este escenario. Ahora, para pasar a las manifestaciones cutáneas, que son el 80% de todas y realmente las principales por las cuales esta enfermedad recibió su nombre, son las siguientes. Cursan con fotosensibilidad, erupción malar, úlceras orales, alopecia, el rash discoide, el rash vascular y otras como lo que son las urticarias, este término lupus subagudo cutáneo. Es importante, digamos, distinguir esas entidades porque muchas veces las manifestaciones cutáneas del lupus o lupus cutáneo pueden llegar incluso a ser entidades diferentes al lupus eritematoso. O sea, ¿cómo así? Esta gráfica me parece excelente para poder ejemplificar eso. El lupus cutáneo tiene su propia clasificación y como les comenté, puede ser una entidad casi independiente del lupus. Por ejemplo, la gran mayoría de pacientes que se presentan con un lupus cutáneo agudo
van a tener lupus eritematoso sistémico, es decir, con otros marcadores positivos, con otras manifestaciones no dermatológicas que también apoyan el diagnóstico de lupus eritematoso. Por eso es que en el grupo de SLE, casi que todos los pacientes con lupus cutáneo agudo, que es ACLE, van a estar aquí. El lupus cutáneo agudo, subagudo y crónico no es una nomenclatura referente al tiempo de evolución, sino más bien a su potencial de recurrencia y de causar deformidad y cicatrización, ¿listo? Es decir, el lupus eritematoso cutáneo agudo, realmente lo que es ese rash malar en alas de mariposa que nosotros conocemos, que puede resolver después de, de un tratamiento adecuado y no dejar cambios como hipopigmentación o cicatrización en la piel. Caso contrario, lo que pueden ser sus variantes subagudas y crónicas, donde la subaguda está como en ese punto medio de que puede estar presente en el 50, perdón, en el 50% de pacientes con lupus, mientras que la manifestación crónica puede ser incluso su propia condición. Veamos cómo incluso se separa del espectro del lupus eritematoso sistémico. Este DLE también es, digamos que por su prevalencia suele ser también atribuido principalmente a esta erupción discoide. Ya les voy a mostrar también fotos de lo que es un rash discoide. Finalmente, esa que ustedes pueden ver aquí que dice 0%, que es este lupus tumidus, realmente es otra manifestación cutánea que ha sido realmente escrita en reportes de caso y no se encuentra su correlación en ningún escenario con diagnóstico de lupus eritematoso, ¿listo? Son también como unas erupciones cutáneas más bien elevadas, nodulares, que también les voy a mostrar a continuación, que son un poco diferentes y realmente su diagnóstico puede realmente ser un poco más complejo, ya que pues no tiene otras manifestaciones importantes que sugieren enfermedad reumatológica y se podrían pasar. Muy bien, para hacer, digamos, como ese resumen, porque eso también tiene su propio capítulo, entonces se dividió de esta forma. Como les comentaba, el lupus cutáneo agudo comprende la clásica manifestación de rash en alas de mariposa. Suele respetar el pliegue nasolabial. Esto es algo muy importante, ya que un diagnóstico diferencial de esto puede ser la rosácea, la cual no respeta el pliegue nasolabial. Esta también empeora con la exposición a la luz solar. Y en muy raras ocasiones, y aquí digamos que es la excepción a esa regla de cicatrización, es que podría también manifestarse como como una reacción necrolítica tóxica o también con otras erupciones generalizadas que se extienden más allá del rostro y pueden tener un carácter morbiliforme, ¿listo? Tenemos la forma subaguda que está presente en el 50% de los pacientes con diagnóstico de lupus. Son estas erupciones que suelen ser estas placas de borde eritematoso bien definidos con centros pálidos que al juntarse pues tienen esa coalescencia y forman esas figuras como la vemos acá en la imagen. También está presente en áreas fotoexpuestas, aunque esta suele respetar el rostro curiosamente. Está fuertemente asociado al HLA-DR3, a anticuerpos ROSSA, ¿listo? También puede llegar a dejar hipopigmentación de la piel y un patrón similar al vitiligo. Finalmente, lo que es el lupus cutáneo crónico, su principal manifestación y la más prevalente es este rash discoide. Otras formas del lupus crónico y son más infrecuentes pero importantes de mencionar incluyen la paniculitis lúpica, el lupus lichenoide túmido, perdón, lupus lichenoide, el lupus túmido que les había comentado, los chilblains que también les voy a decir qué son, eh, que pueden ser concomitantes al LES en 28% de los casos. Mayor riesgo de fotosensibilidad, los pacientes también suelen describirse con más leucopenia, aunque menos serositis y artritis que otros pacientes. Este rash discoide lo pueden ver también como esa placa eritematosa también de bordes definidos con un centro como hipopigmentado. No, puede llegar a ser similar a la del lupus subagudo, pero digamos que esta no tiene un centro tan válido ni coalesce como las demás, ¿listo? También puede ser importante ver esto. También se presenta mucho, sobre todo en rostro y también lo que son también los lados de los oídos. Importante también ese tipo de localizaciones. Ahora, es importante también que el lupus subagudo también puede estar descrito en patrones secundarios a medicamentos. Esa es una lista grande y amplia de medicamentos que están relacionados con el desarrollo del lupus cutáneo subagudo y podemos ver que hay bastantes como lo que son IECAS antiarrítmicos como la procainamida, otros medicamentos también caracterizados por sus toxicodermias como son la fenitoína y la lamotrigina,
antifúngicos y un gran grupo de otros medicamentos que les dejo acá. Es importante porque este patrón pues también puede, digamos, ser apoyado por un historial de uso o cambio de medicación. ¿Listo? Otras manifestaciones dermatológicas también que iba a describir son las úlceras orales. Las úlceras orales en lupus suelen comprometer el paladar duro y en ocasiones el blando, así como los labios. Tienen la característica de suelen en su gran mayoría ser indoloras. La alopecia en lupus suele ser cicatricial, con coloraciones eritematosas o violáceas, áreas de despigmentación e incluso en la misma puedes tener rash discoide. Y en la otra foto podemos ver un parche de alopecia también con un rash discoide en cuero cabelludo. ¿Listo? Este también término es importante para escribirlo como este plugin folicular, que es decir que digamos que la lesión como que a través de los folículos como que se invagina y se puede ver digamos en esta lesión un poco más fácil. El lupus túmido que les comentaba también al inicio, bien como esta pápula indurada es como si fuera similar a un patrón del rash discoide, pero esta digamos que es elevada. También son las pápulas que eso, induradas, sobresalientes, con bordes definidos, centros pálidos. Los cambios histológicos pues van a estar asociados al lupus cutáneo y casi nunca se asocia un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. La paniculitis lúpica o lupus profundo son sinónimos. Vemos cómo este paciente, digamos, tiene también una coloración como violácea sobre todo lo que es a nivel del, de lo que son mamas. Eh, Esta coloración es realmente un cambio superficial de un nódulo profundo, usualmente es doloroso. Al resolver también pueden dejar áreas de lipoatrofia, histológicamente también cursan con cambios clásicamente histológicos propios del lupus cutáneo como la necrosis grasa. Y el chilblain lupus, que realmente este chile es por frío, son también unos nódulos o placas rojizas o violáceas que se exacerban con el frío, principalmente lo que es en las manos y usualmente son responsivas a la administración de nifedipino, un poco similar también a lo que es el Raynaud. Ahora, también es importante no confundir con otras manifestaciones como el lupus pernio, que el lupus pernio es más bien una manifestación de otras enfermedades infiltrativas que puede manifestarse similar e incluso en algunos casos también recibir un nombre similar como sí, como un diferente al lupus pernio, como un chilblain pernio, chilblain o así. Entonces es importante también hacer esta diferencia. Muy bien, para habiendo terminado también las manifestaciones cutáneas que son realmente importantes, tenemos que hablar de las manifestaciones hematológicas presentes en casi el 85% de pacientes. Pueden cursar principalmente con anemia, leucopenia, dada por linfopenia y otras menos frecuentes como trombocitopenia, linfadenopatías, esplenomegalia y anemia hemolítica autoinmune. Hay una gran variedad de anomalías hematológicas y algunas ameritan su manejo de manera intrahospitalaria. Hay unos criterios también para admitir a pacientes con compromiso hematológico en el contexto de lupus. Estas son unas de ellas, como pueden llegar a ser citopenias severas o pancitopenia. Esos pacientes en raras ocasiones pueden también cursar con neutropenia febril, anemias con repercusiones hemodinámicas, sospecha de microangiopatía concomitante, sospecha de trombosis arterial o venosa, sospecha de CAPS, que es como una abreviación del síndrome antifosfolípicos catastrófico, o sospecha de MASH o síndrome de activación de macrófagos, que es también un síndrome hematofagocítico que se da en contexto de lupus eritematoso sistémico. Ahora, las principales manifestaciones, y por eso es que me parece importante, es hablar rápidamente de cada una. Ahora, la anemia del lupus eritematoso suele ser de carácter muy similar a las anemias de enfermedad crónica. La anemia de enfermedad crónica se asocia pues a esa inflamación basal que hay de por sí en la enfermedad. Y al haber un aumento de interleuquina 6, entonces lo que se va a hacer es este aumento de la producción de la hepcidina, que es como un mecanismo también protector que se tiene para el contexto de infecciones, que funciona como un quelante del propio hierro. Entonces hay un déficit de hierro que se da como protección a una respuesta inflamatoria que al perpetuarse en el tiempo pues genera una anemia de enfermedad crónica, usualmente de volúmenes normales. ¿Listo? La anemia hemolítica autoinmune es una manifestación muy importante en el lupus. Puede llegar a ser de carácter asintomática e insidiosamente progresiva, casi descrita con 111 días de latencia usualmente, y puede cursar con una clínica que es similar o idéntica a otras anemias hemolíticas autoinmunes. Presente en casi el 10% de todos los pacientes. En los hombres tiene un riesgo casi de 2 veces más de una rápida progresión.
y raramente asociada a otras patologías como aglutininas frías, ¿listo? La trombocitopenia también es algo más infrecuente. Desde el inicio de la tabla está como un 15%, pero también se han descrito que puede estar hasta el 50% de esos pacientes. 10 de esos van a cursar con una deficiencia severa, que es decir, menos de 50.000 plaquetas. Ahora, del púrpura trombocitopénico es una de las causas más comunes en contexto del lupus y puede también ser una manifestación debutante del mismo, ¿listo? Que puede ser atribuido principalmente como idiopático y después a lo largo del tiempo tener otras manifestaciones que nos hagan sugerir y eventualmente dar el diagnóstico de lupus eritematoso. ¿Listo? Otros también como la esplenomegalia, que puede explicar también trombocitopenias moderadas. Es importante que recordar que en el vaso no puede tener hasta un tercio de toda la masa plaquetaria, ¿listo? En pacientes con lupus que tengan esplenomegalia se puede hacer un secuestro plaquetario, pero usualmente las trombocitopenias por este mecanismo no suelen ser severas. Es decir, si ustedes también tienen un paciente con esplenomegalia, pero una trombocitopenia severa, real puede que haya otra causa contribuyente a lo mismo más allá de la esplenomegalia. Y el síndrome antifosfolípidos catastrófico, importante definirlo como una variante potencialmente mortal del SAF, donde hay un compromiso trombótico, ya sea venoso o arterial, de tres o más órganos, manifestándose en tan solo una semana y sin otro diagnóstico que explique el compromiso. Es importante porque la mortalidad en esta condición, si no se identifica, puede llegar a ser casi el 70 al 80%, ¿de acuerdo? Esta gráfica también me parece muy útil porque también describe como los hallazgos paraclínicos que podemos encontrar en cada condición asociada a lupus, dependiendo pues de su subtipo. También la dejo también para que la puedan revisar. Ahí se incluye la anemia de enfermedad crónica, la anemia hemolytica autoinmune, la aplasia medular, el púrpura trombocitopénico trombótico, el síndrome antifosfolípicos catastrófico y la hemólisis por hidroxicloroquina. Estos también fueron añadidos porque el tratamiento del lupus también se basa en antimaláricos y uno también podrá tener hemólisis mediada por hidroxicloroquina, ¿listo? Entonces también aquí hay otras aclaraciones importantes, pues que cada manifestación pues también suele ser muy clásica, como por ejemplo que los púrpuras trombocitopénicos trombóticos se puedan manifestar con este déficit de la AMS-TS13, que el síndrome antifosfolípicos pues curse con sus marcadores positivos para síndrome antifosfolípicos, que la aplasia medular además de anemia se acompañe pancitopenia, entre otros cambios también importantes de cada uno, así como unos cambios inespecíficos que pueden estar en el extendido de sangre periférica. Ahora bien, las manifestaciones neurológicas también son una cosa muy interesante. Representan el 60% de los pacientes con lupus y se dan principalmente por desórdenes cognitivos, desórdenes del comportamiento, depresión, cefalea, convulsiones, polineuropatías, accidente cerebrovascular, estado confusional agudo y meningitis aséptica. Ahora, eso también podría ser su capítulo aparte, ya que en el último consenso que se hizo sobre síndromes neuropsiquiátricos asociados al lupus, se describen casi 19 de estos, ¿listo? Divididos en compromiso del sistema nervioso central y periférico, entonces son bastante variados y pues no es el objetivo de esta revisión describirlos todos porque no nos alcanza el tiempo, pero sí es importante conocerlos y nos damos cuenta de que gran parte de esos pues también son muy inespecíficos y tampoco es que por sí solos le orienten a uno a hacer un diagnóstico de lupus eritematoso. Importante mencionar de que esta condición suele aumentar casi 2 veces el riesgo para tener una ACV isquémica, 3 veces más para un hemorrágico y casi 4 veces la hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, esto no está aquí realmente escrito, es porque también hay otros estudios que no atribuyen o no esclarecen una relación clara entre la presencia de lupus y el riesgo de hemorragia subaracnoidea, ¿listo? Pero estos dos están bastante bien esclarecidos y es importante porque estos pacientes de base van a tener mayor riesgo cardiovascular que los demás. Y eso pues también es otro tema aparte, pero importante explicar por qué. No solo por la inflamación basal, sino también por el hecho de que esos pacientes y sus alteraciones hematológicas, ya sea sus trombopatías y demás, pues van a contribuir a la formación de ACVs. Y claro, demos cuenta que arriba muchas de las manifestaciones también pueden ser más bien trombocitopenias y demás que orienten más a un origen hemorrágico de un ACV. Listo. Las manifestaciones cardiopulmonares también son relativamente frecuentes.
principalmente dadas por lo que es pleuritis, pericarditis y derrames pleurales, miocarditis y endocarditis en menor medida, neumonitis lúpica, enfermedad coronaria, fibrosis intersticial, hipertensión pulmonar, hemorragia alveolar y un síndrome de pulmón encogido. Ahora, gran parte de esas manifestaciones cardíacas, como nos vamos a dar cuenta en la parte de diagnóstico, no las suelen incluir en los criterios clasificatorios para lupus. Una de esas, y fue clásicamente descrita, es esta endocarditis de Liebman-Sachs, que se clasifica como una endocarditis aséptica, en la cual ustedes pueden ver en este corte como esas vegetaciones, como verrucosas que se ven a nivel de las valvas. Pues digamos que eso suele ser un hallazgo de ese tipo de endocarditis. Ahora, esto también se podría ver en ecocardiografía, pero es un poco más difícil de ver y pues tampoco es que su hallazgo en ecocardiografía pues le sea muy diciente aisladamente. Entre otros detalles, la principal valvulopatía asociada al lupus es la mitral, correlacionada principalmente con positividad para anticoagulante lúpico o anticardiolipina. La pericarditis también suele ser una manifestación en contexto de un flare lúpico y puede ser tan severa que cursa con su derrame pericárdico y puede provocar taponamientos, lo cual tampoco es usual, pero puede ocurrir. También está acá, que es importante también mencionarla, que es los trastornos del ritmo cardíaco que se pueden ver en lupus. Los tres más importantes son la presencia de taquicardia sinusal en un 18%, QT prolongado, 17%, y lo marco aquí con negrilla porque es importante saber que la hidroxicloroquina, otra vez, parte fundamental del tratamiento, pues un medicamento que prolonga el QT. Entonces, por eso en esos pacientes sería importante tener un electrocardiograma también para poder esclarecer como el QT de base que tienen estos pacientes. Y en menor medida, 9%, la fibrilación auricular. En las manifestaciones pulmonares vamos a ver que es principalmente compromisos de serositis y neumonías intersticiales. El derrame pleural del lupus usualmente es bilateral, de carácter exudativo, con marcada elevación del LDH, y se diferencia de los derrames que pueden ocurrir en artritis reumatoide, y que en esta última pues la glucosa es bastante más baja. En los derrames pleurales del lupus puede estar ligeramente bajo o normal, ¿de acuerdo? La neumonía intersticial también es importantísima, pero sin duda tiene que hacerse un diagnóstico diferencial y descartar infecciones, sobre todo porque el tratamiento pues va a cambiar. O sea, en un paciente con lupus la indicación pues es también es usar inmunosupresión, y en un paciente que en realidad curse con una infección esto puede llegar a ser deleterio. Y la hipertensión pulmonar, estos pacientes suelen también presentar más hipertensión pulmonar que puede ser secundaria a patología intersticial, a enfermedad tromboembólica recurrente, entre otras, y también pues se maneja como cualquier otra hipertensión pulmonar dependiendo de su causa, y se suele adicionar el uso de inhibidores de la endotelina como el ambrisentan también para su manejo por parte del tejido conectivo. Este también que estaba acá en menor medida en 5%, que es este síndrome de pulmón encogido, es como podemos ver en esta radiografía, realmente se describe como un crecimiento del diafragma, de un hemidiafragma comparado con el otro. El mecanismo propuesto para este es que los cambios inflamatorios suelen, digamos, y la propia pleuritis pueden disminuir como el compliance del pulmón, y por lo tanto, pues los diafragmas se elevan y da esa imagen como si el pulmón fuera encogido, ¿listo? Aunque realmente no hay una fisiopatología como oficialmente descrita, eso es como el mecanismo que se propone y lo podemos ver en esta radiografía, que es muy interesante también. Ahora, en cuanto a la presentación clínica, eso también es un capítulo muy importante que se podría hacer en el futuro, y es el tema de las manifestaciones renales, principalmente la nefritis lúpica. ¿Listo? De entre las principales manifestaciones renales del lupus va a estar la proteinuria de más de 500 miligramos en 24 horas, síndrome nefrótico y la enfermedad renal terminal. Ahora, la nefritis lúpica tiene 6 clasificaciones histológicas y va a ser muy importante. En la gran mayoría de pacientes en los que se sospecha un compromiso renal y tengan indicación de biopsia renal, que está en esta tabla, que está por una proteinuria mayor a 0,5 gramos en 24 horas, un cociente de proteínas creatinina mayor a 0,5, o un sedimento activo, que un sedimento activo se considera aquel que cursa con microhematuria, leucocitura y cilindruria, así como un deterioro inexplicable de la función renal. Si un paciente en contexto de lupus tiene estas manifestaciones, realizar una biopsia renal va a ser muy importante porque suele determinar el tratamiento.
Ahora, los dos principales tipos histológicos de la nefritis lúpica van a ser el 3 y el 4, que es la nefritis lúpica focal y la nefritis lúpica difusa, siendo la clase 4 la más frecuentemente biopsiada. Ahora, van a haber otras clases como la uno y la 2. Sin embargo, estas son muy raramente encontradas porque no suelen cumplir realmente un criterio de biopsia renal en primer lugar. Es decir, esos pacientes usualmente no cursan con cambios en el uroanálisis y pueden tener realmente ningún tipo de manifestación, a pesar de que histológicamente pues tengan cambios de nefropatía lópica. ¿Listo? Estas indicaciones de biopsia renal son por ese mismo, se justifican por eso mismo, ya que si un paciente no tiene nada de esto, es muy raro que él curse con un grado alto de pronto de compromiso renal. Ahora, hay ciertas disociaciones también entre la clínica y el patrón histológico, pero digamos que por motivos también de tiempo, pues no se revisará, pero sí es importante que tengan presente los 6 tipos también de patrones histológicos de la nefritis lúpica, el más frecuentemente biopsiado, las indicaciones de una biopsia renal. También es importante darnos cuenta que esto va a cambiar el tratamiento. Los pacientes con grados más altos de compromiso, como suelen ser la clase 5 o 6, podrían no beneficiarse del todo de una terapia inmunosupresora. Caso contrario, la 3 y la 4. Y la clase uno y 2 incluso podrían realmente seguirse con el tiempo y no indicar nada puntual para estas. En cuanto a las correlaciones clínico-patológicas, pues lo mismo que les decía, la clase uno suele cursar con una creatinina normal, un uranálisis normal, puede ser hasta incluso un hallazgo incidental o casual de biopsia renal por otras indicaciones. La clase 2 también puede cursar con una creatinina normal, puede tener microhematuria o proteinuria en rangos no nefróticos, pero muy raro que pueda cursar también con proteinuria. Y otros compromisos también podrían identificarse diferentes a los de origen lúpico, incluso pueden cursar concomitantemente con podocitopatía, que más sugestiva enfermedad de cambios mínimos que de lupus. En cambio, la 3 y la 4 pues sí cursan con su análisis completamente normal, proteinuria, hematuria. La clase 4 suele cursar con más hipertensión y se relaciona más a títulos elevados de anti-DNA e hipocomplementemia. La clase 4 5 y 6 perdón, ya pueden cursar con proteinuras en rangos nefróticos, hipertensión, em, deterioros progresivos de la función renal y no suelen ser responsivos a terapia inmunosupresora. Bueno, entonces, este recorrido tan amplio que hemos hecho en manifestaciones y podríamos tener muchas otras, sirve para identificar que nosotros podemos tener un montón de cosas y realmente no saber en qué trabajar, ya que no tienen cambios que sean muy específicos y por lo tanto es importantísimo realizar una historia clínica para recopilar todos los síntomas que tenga un paciente y poder, digamos, por lo menos proponer la sospecha diagnóstica. Muchas de estas manifestaciones también van a verse en otras enfermedades reumatológicas o en mímics del propio lupus. Entonces, por eso mismo, digamos que basado en unos artículos que lo que hacen es mostrarme como cuáles son las manifestaciones más frecuentes en pacientes con lupus comparadas a otras entidades reumatológicas y mímics del lupus, cuáles son más predictivas de que probablemente este paciente tenga lupus y no otra cosa. Entonces, vamos a verlo aquí. Entre esas, principalmente las que marqué en rojo. Sí, los OR demuestran como esa correlación que hay en comparado con otras entidades. La erupción malar puede llegar a ser muy diciente, casi 14 veces más que en otras condiciones reumatológicas o que emulen el lupus. Las úlceras orales, el compromiso renal también tiene un OR bastante alto, casi de 16,9. El edema periférico es altísimo, casi de 30,3 y también puede que esté muy correlacionado con el compromiso renal. Hipertensión, compromiso neurológico y la serositis suelen ser cambios que me orientan más a mí a pensar en que la etiología puede ser lupus eritematoso. Hay otros que son realmente también predictivos, la alopecia, la fiebre y lo que es la pérdida de peso, digamos que síntomas constitucionales. Otros no tanto como lo podría ser la fatiga, otro tipo de erupciones diferentes a la malar, boca seca, ojo seco, más sugestivos de pronto de otras enfermedades reumatológicas. Las artralgias tampoco por sí solas son más predictivas de lupus, pueden orientar más a la artritis reumatoide.
y la disfagia tampoco, ¿de acuerdo? Entonces, importante tener eso en cuenta por parte de las manifestaciones. Ahora, también la etnia puede llegar a ser importante. Vemos como y sin duda va a haber un predominio en población femenina y en pacientes que son caucásicos, asiáticos o afrodescendientes. Ahora bien, para el tema del diagnóstico también va a haber un tema complicado y es que realmente no existen como tal unos criterios diagnósticos para lupus. Existen son un grupo de criterios clasificatorios. Clasificatorios porque realmente se usan en contexto de estudios clínicos y epidemiológicos y van a haber bastantes criterios clasificatorios, cada uno con sus fortalezas, debilidades y puntualidades. En esta revisión vamos a hablar de los tres principales, siendo esos los de la ACR 1997 y los de la SLIC de 2012. Entonces, esta tabla digamos que la va a dividir en dos partes. Entonces, los criterios de la ACR incluyen 11 criterios y un paciente clasifica para lupus si cumple 4 de los 11 criterios. ¿Listo? Estos 11 criterios van a estar dados por la erupción malar, el rash discoide, fotosensibilidad, artritis, úlceras orales, serositis, compromiso renal, compromiso neurológico, tampoco lo esclarece mucho, compromiso hematológico, alteraciones inmunológicas dadas por aumento de anti-DNA, anti-SM o anticuerpos antifosfolípidos, y por lo menos, digamos que eso tiene que tener ese criterio de los 4 y los 11. ¿Listo? Que curse con positividad para cualquier otro anticuerpo antinuclear. Y de lo contrario, vamos a ver los criterios clasificatorios de la SLIC, que incluye realmente 17, pero el criterio clasificatorio va a ser diferente. Es decir, los pacientes tienen que por lo menos cumplir 4 de estos 17, pero mínimo uno de esos tiene que ser de los clínicos, porque los dividen en unos clínicos y uno inmunológico. Si nos damos cuenta, en los criterios clasificatorios de ACR, usted puede hacer un diagnóstico sin necesidad de tener serologías positivas. Usted podría tener puras manifestaciones clínicas y decir, bueno, tal vez el paciente tiene lupus, cosa que no ocurre en la de la SLIC. Usted necesariamente tiene que tener un criterio inmunológico. Ahora, esos criterios tampoco incluyen todas las manifestaciones que nosotros vimos al inicio también. Por ejemplo, ustedes podrían ver que a pesar de que ACR incluye serositis, por ejemplo, no incluye otras como por ejemplo lo que son las neumonías intersticiales, la pericarditis, el compromiso cardiológico, digamos que no está escrito acá, tampoco digamos en lo que es en la de la SLIC. Entonces también es importante tener en cuenta que estos criterios pues también tienen sus debilidades en cuanto a otras manifestaciones un poco menos frecuentes en lupus, pero que también nos pueden orientar a ese diagnóstico. Ahora, SLIC también hace otra cosa, y es que usted puede hacer el diagnóstico de una manera alternativa, y es que si usted cuenta con un criterio inmunológico y una biopsia renal por cualquiera que sea la causa, y tiene un patrón de nefritis lúpica, entonces pues usted le puede hacer un diagnóstico a pesar de que no cumpla lo demás. ¿Listo? Sin embargo, los criterios que han demostrado tener mayor sensibilidad y especificidad son los criterios del Eular ACR 2019. Esos también tienen una debilidad interesante y es como, bueno, más que debilidad, una implicación, y es que todos los pacientes que vayan a ser clasificados con esos criterios, para entrar tienen que tener ya de por sí un título de anticuerpos antinucleares en 1 en 80. Ustedes también van a escuchar de que existen pacientes con lupus seronegativo y demás. Esto es cierto. Sin embargo, cuando uno hace la lectura de por qué ocurría esto, muchas veces antes los diagnósticos serológicos y las pruebas se realizaban realmente con tejido de modelos murinos, y una vez se cambian estas pruebas a uso de células HEP2 que son humanas, la frecuencia de diagnóstico de este lupus seronegativo pues es menor. Ahora no quiere decir que se haya eliminado por completo. Por eso mismo es que es importante que esos criterios tampoco van a reemplazar tampoco el criterio clínico del especialista para hacer un diagnóstico de lupus eritematoso, porque un paciente podría cursar con la gran mayoría de esas manifestaciones, pero solo porque no tiene anticuerpos antinucleares, por Eular no entraría para ser clasificado como lupus eritematoso. ¿Listo? Esta tiene una cantidad de criterios un poco más amplia. Por ejemplo, aquí incluye también los síntomas constitucionales como la fiebre definida en 38.3, la proteinuria y cambios histológicos de nefritis lúpica, manifestaciones mucocutáneas aparte,
serosas, hematológicas, muchas de las que ya hablamos. Sin embargo, pues tampoco incluye las cardiopulmonares propiamente aparte de la serositis. Y también pues los inmunológicos también tienen sus otras adiciones a los previos, como la hipocomplementemia y, bueno, principalmente la hipocomplementemia. La decisión principal de por qué justificar lo de los anticuerpos fue porque en revisiones sistemáticas dicen que añadirlo a criterios clasificatorios tiene una sensibilidad del 97,8% para el diagnóstico, es bastante alta, pero digamos que un cierto grupo de pacientes todavía se queda por fuera para el diagnóstico de lupus. ¿Listo? Otras que son también como la comparación entre cada uno de los criterios clasificatorios, como nos damos cuenta de que VELAR puede tener mayor sensibilidad y especificidad, sin embargo, en contextos de validación, pues vamos a encontrar que varían un poco más, ¿de acuerdo? Siendo, por ejemplo, aquí el más sensible, la de la SLIC de 2002 en ciertos contextos. Ahora, también el tema de los anticuerpos antinucleares es importante tenerlo en cuenta porque son bastantes, pero unos nos van a ser más útiles que otros. Eh, Clásicamente también van a ver en cierta literatura como incluso los patrones que ustedes pueden ver en inmunofluorescencia les pueden decir cosas. Ese tema incluso está un poco hasta en lo que se puede leer debatido, de si los patrones realmente importan o son muy disieres o predictores de futuros compromisos. Por lo tanto, no, tampoco se incluye una revisión amplia de patrones de anticuerpos antinucleares, pero sí del paraclínico y su positividad como tal y sus implicaciones. La, la prevalencia de positividad para cualquier anticuerpo antinuclear en lupus es del 98%. ¿Listo? Entre esos de los más importantes van a ser los anticuerpos anti-DNA, ya que tienen un valor predictivo negativo pues relativamente alto y le permiten a usted que en caso de que sean negativos, usted poder tener una probabilidad muy baja de que ese paciente tenga lupus, gracias también a su alta sensibilidad. También van a encontrar otros, también como lo que son el anti-ROR, anti-LA, anti-RNP, menos prevalentes, pero también que pueden entrar en criterios clasificatorios, que si lo revisamos también. Estos no entran en criterios clasificatorios, solamente anti-DNA y anti-SM, ¿listo? Sino que también su positividad los puede orientar a otras condiciones importantes. Eh, sí, básicamente eso por parte de los anticuerpos antinucleares. Ahora, importante también lo que les comentaba al inicio de cómo nosotros podemos enfocar y qué esperar de un paciente que se presente con lupus eritematoso, ¿listo? Entonces, esto me parece también unas tablas muy útiles que es incluso cómo serológicamente se suelen presentar estos pacientes, viendo, claro, del mismo artículo que les comenté, pues, que compara el lupus con otras condiciones simuladoras del mismo o otras patologías reumatológicas cómo la prevalencia de anticuerpos, la positividad para anti-DNA va a tener una prevalencia mucho más alta que en otras condiciones diferentes a lupus. La relación es de 251 a 14, el OR es casi de 34 veces, bastante significativo, así como los anti-SM, que son los que también se incluyen en los criterios clasificatorios. Van a encontrar otros también con magnitudes diferentes como lo que son los anticuerpos antibeta glicoproteína, la presencia de anemia hemolítica y otro bastante fuerte que puede ser la hipocomplementemia, ¿listo? Entonces también estos hallazgos paraclínicos pues lo pueden usted también orientar a decir, venga, este paciente pues tiene estas manifestaciones reumatológicas, pero con estos paraclínicos yo puedo orientarlo más bien a que tenga un... Ahora, el escenario donde tengamos pacientes que no cumplan con todos los criterios clasificatorios, pues suele ser estos que voy a describir. Clásicamente hablan de un lupus probable. Un lupus probable también se define como aquellos pacientes que a pesar de no cumplir criterios clasificatorios, reciben un diagnóstico de lupus y pues por lo tanto se llama lupus probable. Otros que definen como posible o latente, que son los que cumplen ciertos criterios, pero no se les hace un diagnóstico como tal. Ahora también van a encontrar en la literatura también muchos variables y otros predictores de progresión a propiamente lupus eritematoso. Es decir, un paciente que tenga un lupus latente, que en su seguimiento con el tiempo, pues ya después empieza a cumplir criterios clasificatorios y pues se le hace propiamente el diagnóstico de lupus eritematoso.
Y lo que les comentaba al inicio de las implicaciones de los criterios clasificatorios es que ustedes también pueden tener entidades como lupus negativo y los criterios clasificatorios no necesariamente son una camisa de fuerza para la impresión clínica del especialista en cuanto al diagnóstico de lupus. Finalmente, ya casi para terminar, entonces es otro tema importante que también merecería su propia revisión, que es el del flare lúpico. Encontrar información sobre una definición puntual de flare lúpico es algo un poco complicado. Em, Aunque ustedes también pueden, pues bueno, encontramos realmente un consenso internacional para definir de qué es un flare lúpico. Un flare lúpico es más bien como una manifestación o una agudización del lupus eritematoso que se define como un aumento medible, importante esta parte, ya que nos vamos a dar cuenta de que hay diferentes escalas, índices y demás para poder medir el cambio de actividad de la enfermedad, la cual puede ser en uno o más órganos, con aparición de síntomas nuevos o exacerbaciones de los que ya están presentes y o en otras mediciones de laboratorio, lo que en general pues puede producir un cambio en el tratamiento. Entonces, en cuanto al tema del flare lúpico, digamos que vamos a tener diferentes escalas para poder ver este cambio de actividad en la enfermedad. ¿Listo? Vamos a darnos cuenta de que hay clasificaciones como el SLEDAI-2K y el VILAC que son de las más frecuentemente usadas. Sin embargo, estas escalas o estos índices tienen una limitación, es que la mayoría son hechas, va en contexto de estudios clínicos, ¿ok? Es decir, si ustedes se dan cuenta, el VILAC puede llegar a tener casi 86 ítems para evaluar, que en un contexto de urgencias para poder medir la actividad de enfermedad, pues suele ser bastante dispendioso. El SLEDAI tampoco se queda atrás, puede que sea menos ítems que el VILAC, pero sigue siendo pues una evaluación bastante grande, que ahora no solamente son preguntas, incluye también el realizar un examen neurológico completo, solicitar para clínicos e incluso algunos de electrodiagnóstico, ¿listo? Por eso es que esto también es algo que puede llegar a ser bastante engorroso y pues tiene su limitación, ¿listo? No hay una herramienta como enteramente clínica para medir actividad de la enfermedad, eh, pero pues esos son los que nosotros tenemos. Ahora, los pacientes que ya, eso puede ser visto bajo contexto de pacientes que ya tengan un diagnóstico de lupus conocido y quiera descartar que estén cursando con un flare o con una agudización de su patología de base. Sin embargo, como las manifestaciones de lupus pueden ser variables y estos pacientes están inmunocomprometidos, siempre va a ser muy importante también descartar otras cosas como lo que son infecciones y demás, ¿listo? Que esto no esté explicando las patologías del paciente, pues porque un paciente con lupus pues también se puede infectar y no necesariamente ser una agudización de su enfermedad. Ahora, también una infección u otras enfermedades pueden agudizar también el lupus, por supuesto, pero es importante descartarlo para no cometer un error en cuanto al tratamiento y de pronto complicar a esos pacientes. Hay una serie también de biomarcadores que también trata de distinguir el flare lúpico de otras patologías de origen infeccioso. Por ejemplo, una de esas que se ven acá, que vemos en la gráfica, es la procalcitonina, como es más frecuente en pacientes que están infectados, mientras que en contexto de flare lúpico, pues no suele estar elevada. Hay marcadores como la proteína C reactiva que no son realmente muy confiables para poder distinguir el flare de una infección, entre otros que van a ver como que también son un poco más difíciles de medir en un contexto de urgencias como el CD64, CD27, entre otros biomarcadores. Ahora, también esta gráfica es también importante pues para poder como también tener esa diferenciación en infecciones y flare lúpico. Como en el contexto de infección, pues infección podemos tener más bien leucocitosis, el flare lúpico suele más bien manifestarse con con leucopenia, como la BCG puede estar elevada en las dos condiciones, la proteína C reactiva puede también no ser muy confiable para hacer la diferenciación. Sin duda, una infección no cursa con cambios de complemento o puede tener elevación del mismo, mientras que en un flare lúpico hay hipocomplementemia. Hay una gran aumento de anti-DNA en contexto de flare lúpico y demás, así como la elevación de otros marcadores inflamatorios que pues no son, digamos, específicos de una o la otra. Y eso es importante también porque con esto también podemos incluso nosotros saber qué solicitar en un contexto de urgencias, porque solicitar ANA, solicitar ANCAS,
y otros paraclínicos adicionales de pronto a complemento de anti-DNA, pues no les van a brindar mayor información, especialmente en pacientes que ya estén diagnosticados con lupus, ¿listo? Entonces, básicamente eso por parte de lo que es flare lúpico, sí, también es una revisión como relativamente rápida porque también digamos que pueden tener su propio capítulo. Finalmente, para hablar rápidamente del tratamiento, pues este también va a depender de las manifestaciones y de los compromisos de de la enfermedad, así como su nivel de actividad y el perfil de cada paciente, ¿listo? Entonces, lo más importante de esos pacientes que uno puede hacer bajo la perspectiva de un internista general también, aparte de controlar la agudización, es la prevención primaria. Estos pacientes, como les contaba, tienen una condición inflamatoria de base que aumenta su riesgo cardiovascular y por lo tanto va a ser vital controlar todas esas condiciones también que puedan aumentar el riesgo. Es importante decirle a esos pacientes que tienen que evitar el tabaquismo, también realizar actividad física, si tienen hipertensión, diabetes, controlar esas comorbilidades va a ser bastante importante. En un paciente ya diagnosticado con lupus que también haya tenido ya manifestación de su enfermedad, va a ser importante evitar nuevos flares o agudizaciones de su enfermedad, tener una adecuada terapia inmunosupresora dependiendo de la indicación, ya sea únicamente con hidroxicloroquina o si tiene indicación de corticoides, ahorradores de corticoide o algún otro inmunosupresor adecuado a las manifestaciones del paciente, ya que incluso van a encontrar también que hay bastante más evidencia para ciertas manifestaciones, como, no sé, por ejemplo, metotrexate suele tener mayor evidencia en contexto de manifestaciones cutáneas y musculoesqueléticas en comparación con otras, micofenolato, mofetil, hematológicas, entre otras. Y pues básicamente es como la base del tratamiento de esta enfermedad. Es una gráfica que también se encuentra en el consenso de la EULAR sobre el tratamiento del lupus extrarrenal. Vemos como una de las bases del tratamiento va a ser la hidroxicloroquina, que casi todos los pacientes, independientemente de la severidad de su enfermedad, la van a tener, a menos que haya una contraindicación para esta. El uso de corticoides, ya sea oral o IV, según la necesidad y el contexto del paciente, y luego vamos a ver que otras terapias pues van a tener un grado de evidencia menor y van a depender también de las manifestaciones del paciente. ¿Listo? Sí, la doctora tiene la mano levantada. Hola Juan, no te quería felicitar por la revisión, está súper completa. Obviamente el lupus es una entidad, digamos que difícil de abordar en el sentido en que se puede presentar, como tú bien dijiste, con compromiso de varios órganos. Entonces puede llegar por hematología con una trombocitopenia aislada, puede llegar por neurología con un estatus convulsivo, puede llegar por nefro con una proteinuria de 5 gramos, ¿cierto? Entonces digamos que es una entidad pues que toca estar vigilando. Primer punto. Segundo, digamos que uno siempre cuando ve pacientes con lupus, siempre les manda hemograma, función renal, transaminasas. La PCR nunca se eleva en pacientes con lupus ni con flare, es decir, si tiene una PCR elevada, eso es una infección hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, digamos que eso también nos ayuda a distinguir si es un flare lúpico o si es una infección. PCR elevada nunca. Complemento C3, C4, anti-DNA, también lo hacemos de seguimiento porque la anti-DNA cuando tienen control del lupus, ellos bajan el anti-DNA. Cuando tienen anti-DNA muy elevado, es un marcador de que pueden hacer compromiso renal y compromiso neurológico, entonces uno los vigila más de cerca. Siempre se les hace uroanálisis y la relación PC, ¿sí? Para no hacerles proteinuria en 24 horas, pues cada 3 meses. Normalmente uno ve los pacientes con lupus mensual, luego los ve cada 3 meses cuando ya tienen un adecuado control. Pero esto sí es digamos que una enfermedad que toca sospecharla. Lo que tú dijiste de las manifestaciones son muchísimas, pero básicamente cuando uno lo sospecha, le haces los sanas, si tiene unos títulos pues que sean significativos, entonces ahí uno ya le empieza el estudio. Uno no tiene por qué tener unos sanas elevados, complemento consumido, anti-DNA elevado si no tienes un lupus. Entonces, eso por un lado. Lo otro importante como para tener en cuenta que uno puede iniciar con un diagnóstico del lupus y en el tiempo.
esa enfermedad puede ir cambiando de fenotipo, ¿sí? Entonces pueden empezar, por ejemplo, haciendo muchos síntomas secos y con el tiempo ya predominar el síndrome de Sjögren más que el lupus, o por ejemplo los pacientes que tienen mucho dolor articular inflamatorio, sobre todo en las metacarpofalángicas y interfalángicas proximales, estos pacientes también hay que estudiarles una artritis reumatoide porque la artritis reumatoide también puede hacer un overlap como todas las otras enfermedades con lupus y se llama rupus, ¿sí? Como de AR y lupus juntas, rupus. Entonces, eso todo, digamos que es como un rompecabezas que uno va armando del paciente, eh, pero pues como tú muy bien decías, la piedra angular es la hidroxicloroquina, todos los pacientes deben tener hidroxicloroquina, los pacientes a los que se les suspende el tratamiento de hidroxicloroquina es porque hacen maculopatía, pues por pigmentos. Entonces uno les manda oftalmología anual, para revisar pues que no hagan la maculopatía, pero eventualmente sí empiezan a hacer pigmento. Entonces toca estar como pilas con eso. El corticoide solamente se trata de utilizar en los flares, como tú muy bien decías, cuando son SLEDAI para moderado, porque pues los severos sí toca hospitalizarlos. Así que, bueno, esa era como mi intervención. Ah, bueno, lo otro que tú decías de los criterios también es importantísimo porque, por ejemplo, en los criterios ACR eular del 2019 no está la anemia hemolítica, ¿sí? Y entonces un paciente que tiene anemia hemolítica, por ejemplo, no clasificaría para lupus, ¿sí? Y si tiene, entonces uno puede coger de todos los criterios e ir haciendo sus propios criterios de lupus. ¿Sí? No tiene que ser solamente uno y si no los cumplió, ¿no? Uno puede ir mirando de todos los criterios que tiene y uno mismo ir haciendo su diagnóstico. Como tú muy bien decías, son criterios clasificatorios para los estudios clínicos y no para el diagnóstico como tal de la enfermedad. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Listo, súper. No, doctora, muchas gracias por esa parte también. Sí, es importantísimo siempre esos mensajes, porque también, no sé, cuando ustedes pasen por urgencias y demás, también van a darse cuenta que hay personas que también piden otros paraclínicos que no son de mucha ayuda, sobre todo los sanas en urgencias. Y el anti-DNA, pues también es un marcador, como decía la doctora, pues de remisión. Listo. También tenemos, ahora, es otra cosa muy importante también con el tema de los criterios clasificatorios, y es que esos consensos, a pesar de que tengan su base en la evidencia, digamos que los tratamientos como sí, como el establecimiento, los mismos se basan como en ese consenso de expertos basado como en encuestas donde les preguntan, ¿usted está de acuerdo con cierta afirmación? Entonces un porcentaje contesta sí, un porcentaje contesta no, y se modifica dependiendo de lo mismo, ya que pues el diagnóstico de esto pues también digamos que no es como una camisa de fuerza, ya que pues, hay manifestaciones no incluidas que pueden ser muy distintas, como decía la doctora, y hacerles el diagnóstico del... Bueno. También hay otro propio esquema de tratamiento para el tema de la nefritis lúpica, que va a depender también incluso de las manifestaciones y del compromiso, del compromiso y digo, del patrón histológico de esta, que tampoco es un tema de esta charla porque puede ser muy extenso, pero pues también es importante mencionarlo y añadirlo como para revisarlo. También de terapias adjuntas es importante que sus pacientes pueden tener que cursar también, usar IECAS, SGLT2, heparinas y incluso en contexto también de trombopatías, entre otras. También con sus propios targets, también para hablar de remisión, también basado en ciertos indicadores paraclínicos, entre otros. También como esta que es una gráfica también muy interesante que me gustó también, que es como el tratamiento de nefritis lúpica basado también en el subtipo histológico, que también la pueden tener, la pueden revisar y de pronto en un futuro podremos también hacer su capítulo de nefritis lúpica, manifestaciones hematológicas, tratamiento de anemia hemolítica, entre otras. Y nada, yo realmente esto era todo lo que les tenía para la revisión y pues espero que les haya gustado mucho y pues cualquier duda o pregunta pues está la doctora también aquí presente para que le la hagan. Entonces, eso era todo por ahora. Hay como tips adicionales, si quieres, después te mando un libro de Rheumatology Secrets que hice muy resumido como explicación
de todas las enfermedades reumáticas. Lo otro es que hay una página, tú pones en Google ANA Patterns y te salen todos los patrones de los ANAs, que ahora digamos que está cambiando un poco la nomenclatura del patrón de los ANAs y ahora se denominan en números y se les pone un AC al ladito. Entonces a uno le reportan, por ejemplo, ANAS patrón AC4, AC2, AC3. Entonces, en esa página, pues claramente son un montón de patrones, uno no se los tiene que saber de memoria, simplemente saber dónde encontrarlos. Ahí uno los busca, busca el número de la C y ahí abajo les explica qué antígenos están positivos en esos ANAs, en ese patrón, y ahí uno puede, digamos, que sospechar ciertas enfermedades, pues en relación con los antígenos que ellos mencionan ahí en la página. Entonces, para que lo tengan también ahí en cuenta que les va a ayudar, pues, para el futuro. Listo, gracias, doctora. Bueno, Bueno, muchachos, también no sí. siendo más, me desconecto. Listo, bueno, gracias, doctora, también por acompañar la charla y a aquellos que pues también asistieron. Voy a compartirles también la presentación por el grupo y pues nada, que estén muy bien y tengan buena noche. Muchas gracias, adiós. Listo, no, gracias a ustedes.